¿Es cierto que somos polvo de estrellas? ¿Cuántos años tienen los átomos de nuestro cuerpo? Dentro vídeo. Tras el Big Bang hace 13.800 millones de años, el universo estaba compuesto tan solo de hidrógeno, en un 99,9%, el compuesto químico más simple, con un protón y un electrón. También había helio, el segundo elemento químico, con 2 protones y 2 neutrones, y algo de litio y de berilio. 200 millones de años después comenzaron a formarse las primeras estrellas, que estaban formadas por estos mismos elementos, estrellas enormes de hidrógeno y helio, 1000 veces más masivas que nuestro Sol. Dentro de esos soles primitivos comenzaron a crearse los siguientes elementos químicos, en lo que llaman un quemado por capas, a partir de la fusión nuclear, al chocar entre sí los átomos. Así, tras chocar 2 átomos de hidrógeno, se fusionan creando helio y liberando energía en forma de rayos gamma y fotones, la luz que vemos, por ejemplo. El helio, al pesar más, baja hasta el centro de la estrella. Así se vuelve a fusionar creando berilio y carbono, elementos más pesados, que a su vez caen al interior de la estrella, haciendo que su temperatura y su presión aumenten cada vez más. El carbono se fusiona creando oxígeno, el oxígeno en neón, el neón en sílice y finalmente en hierro, que es la última fase de quemado, dejando un núcleo de hierro que acaba explotando en una supernova, cuando la estrella deja de quemar y ya no puede soportar su propio peso. Esas nubes de materia, tras la explosión, esparcen los nuevos elementos químicos por el espacio, que acabarán en una nueva estrella. Pero, si el hierro es la materia más grande que puede crear una estrella, ¿cómo se crean los elementos más pesados como la plata, el plomo o el oro? El problema de fusionarse 2 elementos más pesados que el hierro es que tienen mucha carga positiva, así que al acercarse se repelen. Es aquí donde entran en juego los neutrones, que son partículas sin carga eléctrica. Estos neutrones no son repelidos por los protones y pueden chocar contra el núcleo y fusionarse. Pero claro, un neutrón no afecta a la composición de un elemento químico, ya que eso solo lo pueden hacer los protones. Entonces, ¿cuál es el truco? Cuando el núcleo tiene varios neutrones, uno de ellos se convierte en un protón, en un proceso llamado desintegración beta, algo complicado de explicar en 2 minutos. Este proceso solo puede darse en condiciones extremas, dentro de una estrella o tras una explosión de una supernova. Nuestro cuerpo está compuesto por muchos de estos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno que forman el agua que componen el 70% de nuestro cuerpo, el hierro que hay en la sangre, el carbono de las moléculas, el calcio de nuestros huesos, el oxígeno que respiramos. Todos estos elementos se formaron primero dentro de una estrella hace miles o millones de años. Así que la frase «somos polvo de estrellas» es totalmente cierta. Y voy más allá. Los átomos de hidrógeno que contiene nuestro cuerpo provienen del Big Bang. Tienen más de 13.800 millones de años, ya que la materia, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero vuestras opiniones y sugerencias para próximos vídeos. Un saludo.